Hola, estamos en charlas académicas. Nicolás, ¿nos podrías platicar un poquito de tu perfil, por favor? Sí, claro que sí. Ante todo, pues mi agradecimiento, Ricardo, por la invitación a esta charla. Y sí, cómo no, bueno, el nombre de un servidor es Nicolás Gerardo Contreras Ruiz. Soy egresado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el grado de académico de doctor. Hemos colaborado, hemos participado en algunas instituciones académicas como la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, aquí de la localidad. Actualmente estamos situados apoyando, atendiendo materias en la Universidad Latina de México, en el programa de maestría en Ciencias de la Educación que oferta esta institución. Y además también tenemos un espacio en el seminario diocesano de la misma ciudad, atendiendo diversas materias vinculadas con la formación filosófica de los seminaristas. También en la institución de educación para la preparación de profesionales en educación el complejo educativo Ignacio Allende, también atendiendo ahí algunas materias vinculadas con las prácticas, con las cuestiones educativas. Muy bien, bueno, pues quiero platicarles que hemos venido trabajando el tema de pobreza y estamos trabajando en el libro 3, en el tomo 3 de pobreza, que tiene que ver con cultura, con capital cultural y la pobreza. Este es el marco de este encuentro, y que a mí se me hace muy importante reflexionar públicamente lo que estamos trabajando y algunos sentidos que debe de tener el trabajo, y lo considero importante y vital porque hay una coyuntura histórica, política, donde se para algo que se llama la reforma educativa y se va a replantear, se tiene que replantear. Entonces esto que vamos a construir y esto que en este momento vamos a platicar, pues tiene que ver con esta coyuntura muy importante de discutir con mayor profundidad qué es la educación, cuál es el papel de la educación, cuáles son los elementos importantes dentro de la cultura, y también otros elementos que pocas veces se tocan y que Nicolás indudablemente lo ha trabajado muy bien, la cuestión de dominación a través de la educación y otras cosas que están latentes o están abajo de un discurso de la educación. Sin embargo, también puede ser la educación un factor de liberación, un factor de reapropiación del sujeto y de la colectividad, un factor de reivindicación. Entonces, eso es lo que queremos platicar el día de hoy, indudablemente desde el punto de vista filosófico, sociológico, antropológico, histórico. Queremos hacer este abordaje, ¿no? Entonces, a ver, háblanos un poquito breve, pues lo que sabes tú de por qué la reforma educativa no era una reforma educativa. Bueno, a mí me ha parecido, ¿no? Desde que este proyecto, esta proyección se puso en marcha, respondía más a intereses ajenos, muy ajenos a las cuestiones, a la práctica o a la praxis educativa. Más que otra cosa, a mí me ha parecido, ¿no?, que esto de alguna forma responde a este dominio de una razón instrumental que ya tiene tiempo, que se ha instalado a nivel global, a nivel planetario, y particularmente, sobre todo, a raíz del despliegue bastante considerable de un soporte en el que se basa fundamentalmente este proceso globalizador, que no tiene únicamente matices o aspectos económicos, ¿no? Y alcanza también cuestiones sumamente políticas y lo mismo de carácter cultural. Esta razón instrumental, entonces,
se ha venido imponiendo a todos los niveles, incluso ha venido disminuyendo, ha venido acotando de manera excesiva, esto es lo que a mí me parece, expresiones, manifestaciones de carácter cultural. Sobre todo en las cuestiones educativas, donde parece ser que únicamente se le viene añadiendo otros ropajes, otros maquillajes a lo que son las actividades de esta tarea educativa. Se deja en el fondo digamos, la manifestación esencial de lo que se ha venido impulsando y de lo que se ha venido reproduciendo a escala internacional, y que ha impactado aquí definitivamente en el ámbito local. Entonces, esta reforma, o esta, me parece a mí mal llamada reforma educativa, lo que ha venido se traduce pues más bien en una reforma de carácter laboral, porque se dejan de lado cuestiones fundamentales. Esta reforma de alguna manera está apuntando, ¿no?, a la disminución categórica de los derechos de los trabajadores de la educación, y se descuida ampliamente lo que son las cuestiones académicas, las cuestiones formativas, esto que los griegos entendían muy bien como el cultivo de sí, ¿no?, tanto de manera individual como también de manera colectiva. Más que otra cosa, a mí me parece que lo que sucede a partir de este proceso es una cierta suerte de ejercicios de dominación que han tendido a la diversificación de las prácticas de poder que se dan al seno de las instituciones educativas. Sí, fíjense que hay un discurso que pareciera ser que la educación nos debe de preparar para el trabajo, pero es cierto que también la educación nos debe de preparar para la vida. Y ha llegado el momento, bueno, ya desde hace tiempo, y efectivamente se vino a agudizar mucho con la globalización, y ahorita lo voy a decir por qué, matizar y encajonar mucho la educación para el trabajo. La educación para el trabajo no es mala, ¿no? Claro que no es mala. Pero abajo hay otra serie de cosas que están pendientes o que están subordinadas. En la educación para el trabajo, pues quieren que, indudablemente, tenemos que salir a trabajar, tenemos que ser muy competentes, tenemos que ser responsables y tenemos que actualizarnos constantemente entre las disciplinas, las distintas disciplinas laborales y científicas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la educación no es solo capacitación. Y como ha venido instrumentándose y acotando, solamente es pensar en el trabajo y en el mundo laboral. Bueno, tú dijeras, pues tampoco eso es malo, faltan trabajos, es necesario que la gente sea productiva, ¿por qué protestan o por qué debería ser motivo y por qué dices que es político? Porque la educación tiene que ver con la convivencia, la educación tiene que ver con la sociabilidad, la educación tiene que ver con la democracia. La educación es más amplia y ahorita es mucho más importante porque uno de los problemas es un nivel de egoísmo que se ha venido desarrollando, porque es una preocupación, es una carrera, es una serie de requerimientos que se van dando en la primaria, en primero, segundo, tercero, luego en la secundaria, requerimientos internacionales que están orientados más al mercado laboral y no a las necesidades sociales. Y acotarnos solamente esto a la cuestión laboral y a la capacitación, ha sido perjudicial, porque, por ejemplo, ahorita se habla de que está muy roto el tejido social. El tejido social está roto porque no hay sentido común, no hay sentido de comunidad, por mejor dicho, no hay sentido de colectividad, no hay norma, no hay ética.
El problema de la corrupción es un problema de a ver quién puede más, incluso ha sido nutrido con esta ideología individualista, economicista, de que a ver, pues, el que roba más, el que tranza más, etcétera. Y es importante regresar a cuestiones fundamentales de la convivencia, de la ética, del respeto, del sentido, de los sentidos sociales. Podría yo afirmar que la reforma educativa no contempla estos elementos que se vinieron desmontando desde mucho antes de Fox, pero con Fox se matizó, sacar a la filosofía, a las humanidades, y no es nada más optimizar materias que decían que era de puro rollo, sino es buscar los sentidos, las solidaridades, la colectividad, la educación cívica, pero no la educación cívica de generar nuevos mitos sobre la bandera y sobre los héroes nacionales, no, sino me refiero a las formas de convivencia. Y me gustó mucho, bueno, esto ya lo he citado y creo que lo hemos citado, lo que señalamos en el libro de cultura, ¿no? Que uno de los grupos indígenas señalaba de que decía, es que no queremos su educación, y uno se sorprende, ¿cómo que no quieren la educación oficial? Eso es quieren estar arrinconados en la ignorancia, o de qué se trata. Dice, no queremos su educación egoísta, individualista, nosotros pensamos en la comunidad, y entonces, tómala, nos hacen pensar de que nosotros hemos estado construyendo fórmulas de los sujetos en competencia, con exigencias, con habilidades. Ha sido exacerbado la cuestión, por ejemplo, del inglés, que es tan importante, porque ya somos globales, cuando hay otras cosas, claro, es importante, pero como otros idiomas, como los idiomas autóctonos de nosotros. Pero con las ideas y con los imaginarios de ciertos perfiles profesionales. Entonces, ¿cómo ves, Nico? Bueno, a mí has tocado varios puntos medulares en esto, ¿no? Yo hablaba hace un momento de cómo ha impactado esta racionalidad instrumental que tiene que ver precisamente con lo que tú apuntabas. Este impulso a una orientación individualista, a un solus ipse o a una visión o un enfoque del sujeto como una entidad separada de sus marcos colectivos, cómo ha impactado, ¿no? Estamos viviendo situaciones, problemas preocupantes en la vida contemporánea, no solo en nuestro país, ¿no? Yo creo que este es un problema también planetario, pero que ha incidido de manera, digamos, más intensa en países como el nuestro. Este sería un punto, ¿no? El deterioro. El deterioro exactamente de la conciencia, el deterioro de la mentalidad social que tenemos pues todos los seres humanos, ¿no? Y que de alguna manera nos vemos aislados, nos vemos separados del resto de los seres humanos, ¿no? Que nos acompañan en este camino de la vida. Yo recuerdo mucho una canción de Joan Manuel Serrat, donde señalaba, ¿no? Que de nosotros no conocemos a los vecinos, a los viejos, porque ya no nos sirven, ya los separamos, ya los apartamos. Es decir, no tenemos una preocupación por el resto de lo que está compartiendo con nosotros el plano del mundo, ¿no? Es una actitud donde se promueve, y esto fundamentalmente desde la tarea educativa, desde los niveles básicos. Yo todavía me impacto demasiado cuando veo los cuadros de honor en escuelas. Estoy trabajando obviamente en una institución de formación normal y veo que todavía ahí en las aulas aparecen estos cuadros de honor, que lejos de impulsar la colaboración, el trabajo colaborativo, la solidaridad en el aula y también en la propia institución escolar, están promoviendo una actitud individual, una actitud individualista, ¿no? Donde se pierde fundamentalmente esto que tú apuntabas hace un momento, es decir,
la preocupación por lo demás, la preocupación también por los demás. Es decir, el que no soy yo el único que está ocupando un determinado espacio en la vida social, no, estoy con otros. Esta expresión muy cara a Paulo Freire, ¿no? Por ejemplo, la relación entre educadores y educandos. Siempre aparecemos los que estamos realizando esta actividad educativa, los docentes, situados en un plano jerárquico por encima de nuestros educandos, ¿no? Paulo Freire ya desde los años 60 del siglo pasado advertía con firmeza el impacto negativo que esto tiene, ¿no? Estos procesos jerarquizantes y sobre todo este consenso de que, bueno, los maestros deben dedicarse a enseñar, los maestros deben dedicarse a llenar de conocimientos la conciencia de o la mente de sus alumnos, ¿no? Esto desde luego que impacta o ha tendido a impactar radicalmente en cuanto a que ha sido pues un ambiente, una especie de caldo de cultivo muy propicio para esta racionalidad instrumental, ¿no? Que no requiere obviamente digamos, de la conjunción de los seres humanos, de la preocupación de unos por otros, y que solo exalta ciertas tipologías del sujeto, el sujeto triunfador, el sujeto que ha logrado acumular bienes, no importa de la manera en que lo haya hecho. Y hablabas también hace un momento, ¿no?, de la vida indígena. Creo que la vida indígena es uno de los, digamos, de los casos ejemplares que tienden a distorsionar precisamente esta tendencia dominante en nosotros. Porque ellos sí no tienen estos problemas, ¿no?, que nosotros visualizamos aquí, donde cada quien ve por su propio bien, o en el mejor de los casos por el bien de su familia y por el bien de la gente más cercana, pero lo demás no importa, ¿no? ¿Qué importa la pobreza? ¿Qué importa también la marginalidad? ¿Qué importa que mucha gente esté padeciendo de los bienes elementales que suponen una vida digna? Entonces, la condición indígena en la vida de nuestro país tiene muchas experiencias que aportar y que solo está de alguna manera, ¿no?, esperando a que nosotros volvamos la mirada o una mirada o nuestro campo de visibilidad que se ocupe más de sus aportaciones, de sus experiencias, muchas de ellas milenarias, donde no se abandona a los demás, donde cada uno está preocupado no solo por el resto de los que le acompañan en la vida comunitaria, está preocupada también, ¿no?, por las cuestiones medioambientales, que es otro de los grandes problemas que estamos viviendo nosotros, ¿no?, el deterioro de la naturaleza, el deterioro también de los ecosistemas, que esto para ellos no ha constituido históricamente un problema medular como lo ha constituido para nosotros, porque el fin último nuestro pues es la acumulación de bienes, la acumulación de riquezas, el dinero, que es el fetiche fundamental que teje, que articula muchas de nuestras formas de vida en el tiempo contemporáneo. Sí, efectivamente. Fíjense que la educación a veces luego la vemos como moda, ¿no? Ahora viene la educación significativa, ahora viene la educación en valores, ahora viene los conductistas con cuestiones de hábitos y sistemas disciplinarios importantes, y no nos interesa qué es lo que piensan, sino lo que deben de hacer y cómo debe impactar los hechos y no las percepciones. Y bueno, entonces hay muchas corrientes educativas que si uno puede perderse y pensar que también son una especie de modas o son corrientes, sin ver que hay atrás articulaciones o ciertas repercusiones sociales, políticas, culturales. Una de ellas es la educación sustentable. La educación sustentable supone que requiere de que cuidemos el medio, no sembrar arbolitos solamente, y ahí termina, ¿no? Hay una biofilia, hay un amor a la vida,
hay un reconocimiento a un universo complejo, diverso, a los distintos animales, a los insectos, a las plantas, a las flores, toda la fauna. Y entonces implica que ya no es mata, investiga después qué es, o si hace daño es bueno, digo, si hace daño es malo, y si no hace daño es bueno, ignorando todo lo que hay en cadenas y una complejidad fuera del antropocentrismo que tenemos las personas, los humanos, y el etnocentrismo también de las culturas. Entonces, pues ha llegado a crisis. Tenemos una crisis en México, que es una crisis de seguridad, que tiene que ver con que, pues, que la gente roba y al perro más flaco se le suben las pulgas, a la gente más lastimada, y hay un niveles de corrupción terribles, la gente no se tinta el corazón, hay asesinatos grotescos, sanguinarios, donde tú dices, bueno, ¿y dónde está la humanidad? ¿No? O sea, cortan, desmembran, cuelgan cabezas, cuelgan cuerpos, mantas, mujeres, niños, ancianas. Entonces, esa parte, entonces la parte de la ultraviolencia, la parte de la convivencia, no reconocemos al otro, los indígenas son grupos que se quedaron históricamente en un momento, más asociados con la pobreza, en las formas dominantes de pensar. Los ancianos ya son gente que produjeron y que quién sabe qué están diciendo porque no los escuchamos, y entonces hay que confinarlos al olvido y a los asilos. Y entonces no escuchamos, y solamente escuchamos los monopolios de la palabra, la televisión, la radio, los medios masivos, los Twitter, los memes, y ellos van diciendo qué perfil es el exitoso o no exitoso. Y efectivamente, ¿no? Y está el ecológico, que ya señalé, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, con la diversidad, con la complejidad de la misma naturaleza, con reconocer el derecho a la vida y de otros y de otras cosas, y situarnos no en el centro, sino en un punto donde somos parte, y con responsabilidad, pues la parte ética, porque bueno, pues hemos venido deteriorando, no se ha deteriorado, el calentamiento global no se ha hecho gratis, las vacas que dan más leche no es un acto natural, sino muchas de las cosas que han sucedido han sido mediadas. Entonces, esto que se llamaba la crisis de civilización, que tiene que ver con todo, con esto que lo he señalado, y que tiene impactos en la economía, tiene impactos en la política. Entonces, donde unos vivales se juntan, diseñan las cosas, les preocupa más el dominio, les preocupa más la legitimidad, les preocupa más el conocimiento, pero el conocimiento como un instrumento para nueva producción, para nueva explotación, para la innovación, etcétera, y descuidando muchas de las cosas. Entonces, pues sí, tenemos que regresar nuevamente a platicar del papel cultural de la educación, y el papel cultural de la educación formal y de la educación informal, ¿no? Hay cosas que las vamos a aprender en casas. Alguna vez ya esbocé un poco lo de la cultura democrática, que era importante ponernos de acuerdo, que era importante poco a poco argumentar, que era importante escuchar, y el ejercicio de escuchar, que es una manera de generar empatía con las demás gentes, que era importante entender y comprender por ejemplo, las otras formas de vida, ¿no? Que si bien ellos no nos expresan el exterminio, el ecocidio, y que nosotros sabemos que hay algo ahí atrás,
Entonces, y no es una discusión abstracta, porque luego es muy fácil estigmatizar y decir, sí, esto es de hippies, sí, esto es de gente revoltosa, sí, y el estigma, y la educación también tiene que ver con el cuestionamiento que tenemos con nuestra cultura y con nuestras formas de valorar, porque hay cosas que son muy interesantes y otras que no. ¿Cómo ves, Nico? Sí, desde luego, ¿no? El problema, hablabas tú hace un momento de la supresión de disciplinas humanísticas, entre ellas la propia filosofía, de los niveles de educación media, ¿no? Media superior. Esto a partir, me parece, si mal no recuerdo, del régimen de Fox, hubo una lucha, una pugna muy intensa desplegada por el maestro Gabriel Vargas Lozano, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que dio frutos, ¿no? Volvió de nueva cuenta, se rescató esta necesidad de incorporar a la filosofía. La argumentación de Vargas Lozano y con él de otros destacados intelectuales de la vida de nuestro país, tanto en la academia como fuera de ella, dieron obviamente resultados más que amplios. ¿Cuál era el argumento fundamental de ellos? Pues es que no se puede prescindir de la pregunta, no se puede prescindir del cuestionamiento, de la puesta en duda de ciertas situaciones, de ciertos estados de cosas, para poder avanzar, ¿no? Para poder también plantearte el desarrollo de posibilidades en la vida tanto social como en la vida académica, como en la vida también política. No podemos apostar a que todo está bien, ¿no? Este es precisamente uno de los planos fundamentales de la actividad filosófica, la pregunta, el cuestionamiento, para impulsar a la condición humana a esto que nuevamente recurriendo a Freire llamaba él la aspiración al ser más. No podemos quedarnos en un solo nivel, ¿no? Y de hecho sería algo contraproducente para la condición humana mantenerse en un estado de cosas de manera indefectible. Ahora también, otra de las cuestiones que tú acabas de tocar de manera bastante pertinente es el hecho del vínculo del hacer filosófico o de la actividad filosófica también en el plano de la cultura. Y lo mismo para las cuestiones de la educación. A mí me parece que una de las bases, uno de los sustentos de la cultura, entendida como lo que un muy buen amigo, un maestro también nuestro, Víctor Manuel Pineda, llamaba como una fuerza de renovación y como una fuerza también de conservación. Esto de ver a la cultura de esta manera, como fuerza de conservación y como fuerza de renovación, nos conduce, ¿no?, a pensar en términos de apertura, estar abierto a lo demás, estar abierto a lo otro, estar abierto a lo nuevo, pero también recuperar la tradición, la herencia del pasado de una forma creativa. En esto que comentábamos hace un momento sobre las cuestiones de la vida indígena, es importantísimo que recuperemos toda esta experiencia, recrearla, impulsarla, pensar nuestra realidad de alguna manera a partir precisamente de esta experiencia nuestra, y no tampoco descartar, ¿no?, todo lo que pudiera ser las aportaciones, los aportes de otras formas de vida cultural. Precisamente las cuestiones de apertura que esta fuerza de cambio y esta fuerza también de conservación nos impulsan a recuperar y nos impulsan a retomar. Aquí están en juego la curiosidad, está en juego el asombro, está en juego también la creatividad, está en juego también el despliegue de la imaginación, ¿no? Mientras que no hagamos uso de este tipo de capacidades o de aptitudes, me parece que estamos de alguna manera condenándonos a reproducir vicios que ya tienen tiempo. Tú hablabas de la corrupción, estamos condenados también
a mantener formas de vida que no son deseables para nadie. Hablabas de los crímenes, hablabas de la violencia, hablabas también de la gran inseguridad que ha permeado el ambiente nuestro en esta vida social mexicana. Y aquí tal vez quepa la comparación, ¿no? Tal vez quepa la equiparación de un apunte que hacía Teodoro Adorno al final de su obra Dialéctica Negativa. A ellos les tocó vivir la experiencia, decía Adorno, del mayor desprecio de la vida de un ser humano por otro ser humano. Yo creo que estamos también en una situación, si no similar, un tanto cuanto parecida, ¿no? Actualmente tú señalabas, los crímenes están casi a la orden del día. La conciencia de esta gente que suprime de la vida a un semejante, pues no podemos decir, ¿no?, que tenga algo que ver con cuestiones de una forma mínima, de una forma de expresión cultural mínima. Entonces, se requiere recuperar este apunte, esta apuesta por la cultura a través de la actividad educativa. Yo pienso, por ejemplo, ¿no?, en esto que comentaba ya hace un momento, en la recuperación de las tradiciones, la experiencia de las patronas en el estado de Veracruz. Cómo ellas, sin tener una formación académica amplia, una formación académica desarrollada, han logrado de alguna manera mantener esto que pudiéramos llamar el espíritu del pasado, de sus tradiciones colectivas, comunitarias, el preocuparse por los demás, el preocuparse por el hambre de los demás, el preocuparse por el sufrimiento de aquella gente que se ve forzada, se ve obligada a transferirse de sus ámbitos de origen hacia planos geográficos que les garanticen de alguna manera la posibilidad de sobrevivir. Entonces, viendo a este tipo de gente, viendo a este tipo de conciencia, la educación, la actividad educativa bien puede recuperar, bien puede retomar este tipo de experiencias y llevar a cabo una práctica más amplia de las formas de relación solidarias, de ayuda mutua hacia el otro, ¿no?, hacia la otredad, y entender que cada uno de nosotros pues no puede serlo si no está los demás, ¿no? No puede serlo si no está al lado cualquier gente en el plano de esta vida social. Puede ser en el plano familiar, puede ser en el plano de la colonia, del barrio, puede ser en el plano del trabajo, puede ser en cualquier plano, ¿no?, de la propia vida social. Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con formas, entender a la cultura, ¿no?, como esta forma de renovación, como esta fuerza también de transformación, pero a la vez de recuperación de las experiencias vivas, de las experiencias, pudiéramos llamarles ampliamente positivas, para una buena vida o para un buen vivir, ¿no? Esto que también era muy caro para la vida griega, ¿no?, y que está siendo ampliamente recuperado por esta tendencia que en las tendencias filosóficas se viene llamando el comunitarismo, ¿no?, particularmente con MacIntyre, con Walser, con Sandel o con Taylor, y aunque si él nunca lo quiso reconocer, con el gran maestro nuestro y también uno de los grandes filósofos mexicanos, don Luis Villoro. Sí, cierto. Fíjate que pues hay un contexto y se ha venido dando como por cierto y sin cuestionar qué es la modernidad. Entonces te dicen, bueno, y fíjate que Max Weber llegó en la ética protestante a plantear algo similar a esta cuestión de la modernidad y la damos por cierta, pero no nos cuestionamos y no es así como aparenta. Entonces te dicen, bueno, pues primero asume al Estado la educación porque es un elemento estratégico para el desarrollo de los pueblos. Entonces, la idea de desarrollo. La segunda es que, bueno, pues hemos visto que para que se desarrollen o para que progresen los pueblos necesitan ser productivos, necesitan tener tecnología. Entonces, muy bien, pues hagamos educación tecnológica y hagamos cosas que ayuden al desarrollo,
al crecimiento de los pueblos. Cuando hablas de desarrollo, pues se supone que no nada más es satisfacer las necesidades, sino que tiene que ver con la creación del sujeto, con los espacios, con las prácticas de los sujetos, con la colectividad, que no solamente a unos, sino con la mayoría, y no tiene que ver con la estratificación de los grupos. Entonces, la modernidad ha sido, tiene axiomas que los damos por cierto y no lo son. Entonces, la idea de la tecnología, la idea del conocimiento, la idea de la ciencia como un instrumento que va descubriendo la verdad, un grupo de saberes muy exigentes, y va construyendo y va avanzando y cada vez tiene mayores formas de dominio. Entonces, los gobiernos, los estados, les preocupa mucho estas partes estratégicas, educativas, porque saben que si hay maneras de hacerlo de manera más óptimas, en menores tiempos, con tecnologías que ayudan, y de verdad ayudan algunas cosas, pero no todo, no hemos pensado en todo. Y no se trata de poner diques al progreso o a la tecnología, sino es un poquito ir cuestionando cosas que no son y que a veces parece ser en el juego. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU y los organismos que se desarrollan a través de la cultura, pues te apuestan al progreso, al desarrollo, y hay una apuesta de un evolucionismo unilineal, o sea que es tan importante la tecnología y es importante la educación técnica. Y llegó el momento, en la época de Fox, pero no solamente en Fox, sino también lo vi en Japón, o lo vi muy anunciado, de que decían que las ciencias sociales no son importantes, que era importante acallarlas, sacarlas de contexto, no aportan, no contribuyen con la innovación del conocimiento, con la sociedad del conocimiento, con la economía del conocimiento, y que al contrario son obstáculos, son especulaciones, y entonces ese mundo lineal, pues que aparentemente les ha funcionado a Europa, a los países de Europa, ya a algunos países asiáticos, Japón y ahora China, y es lo que se vende. Pero bueno, ya aquí hay toda una discusión de Gunther Frank y de otras gentes, de cómo se desarrolla el subdesarrollo, y que la educación es un elemento importante. Entonces, hay que sospechar este canto de sirenas a nivel global, porque no es así. Posteriormente se desarrolló los sistemas de credencialismo, ¿cómo se llama esto? El credencialismo, sí. Que ha permitido que ir subiendo, objetivar muy bien lo que queremos en tus perfiles, y que la meritocracia, que a través de la meritocracia que tú vayas subiendo, que vayas aspirando, que vayas llegando, y que pues entonces ya estamos en un país moderno nuevamente, donde a través de la educación pues se genera movilidad y demás. Entonces, bueno, aquí hay una serie de cosas que voy a comentar posteriormente. Sí, me parece que esto también hay que dejarlo, digamos, un tanto cuanto esclarecido, ¿no? La cuestión de que no se está en contra de la ciencia, no se está en contra de la técnica, no se está en contra de la tecnología. El problema es el que estos tres aspectos de la vida social humana aparecen sumamente subordinados al margen de esta fuerza o de esta tensión instrumental, donde se excluyen, como tú bien apuntabas hace un momento, donde tienden a excluirse las disciplinas humanísticas, la propia filosofía, y otro tipo también de formas disciplinares que nos ayudan a pensar, nos ayudan también a reflexionar
sobre cuáles son las cuestiones pertinentes para una vida social también en términos de civilidad y en términos también de una convivencia y coexistencia, volviendo nuevamente a los griegos, buenas. Ha sido el gran problema, ¿no?, nuestro, al menos en los últimos sistemas educativos que se han venido impulsando. Se ha hablado, como tú bien apuntabas, de la necesidad de un conductismo, de la necesidad de un constructivismo o de la necesidad de estos últimos modelos por competencias. Todos ellos, de alguna manera, ¿no?, aparecen de alguna forma también subsumidos a esta orientación, tendencia dominante que es precisamente esta racionalidad instrumental. Para la racionalidad instrumental salen sobrando la recuperación o los aportes que proceden del plano ético, los aportes también que proceden del plano estético y los aportes también que proceden de otro tipo de formas de visualización de la realidad, de visualización del mundo. Y con esto, nuevamente, ¿no?, aparecemos limitados a la constitución de seres humanos que parecen ser más robots, ¿no?, que propiamente seres humanos, que pueden pensar, que pueden de alguna manera innovar, que pueden también de alguna manera llevar más adelante las experiencias de una vida actual, ¿no?, pensando también en formas de porvenir, y en un porvenir, digamos, no tanto cuanto luminoso, no tanto cuanto bueno en términos excelentes, ¿no?, sino disminuir al mayor nivel posible las manifestaciones, digamos, más negativas, más nocivas y más indeseables de una vida intersubjetiva. Visualizar entonces las cuestiones de formas de vida social desde planos culturales, pues supondría esto, ¿no?, un tanto cuanto desprenderse al mayor nivel posible de los enfoques o de las visiones jerarquizantes en los distintos espacios o en los distintos escenarios de esta vida social, particularmente en la educación, ¿no? Hay un estudio que yo a las personas, a los alumnos con los cuales he trabajado, he tenido la oportunidad y la fortuna de estar vinculado, he recomendado, ¿no?, que es el texto de Jacques Rancière, titulado El maestro ignorante. Este texto de alguna manera nos advierte sobre los mecanismos con los cuales nosotros venimos operando, venimos trabajando, y que de alguna forma permiten precisamente la reproducción de estas relaciones indeseables entre seres humanos, porque uno, cuando se forma, digamos, en determinado ambiente de relaciones interhumanas, muy difícilmente puede uno escapar, ¿no?, de manera y de forma crítica a la reproducción de esos esquemas, a la reproducción también de esas pautas de comportamiento, de conducta, ¿no?, que es esta situación jerarquizante. La base de ella, dice Rancière, está en el mecanismo explicador. Yo tengo que explicarle a mis alumnos todo cuanto aparece, por ejemplo, en un programa curricular, todo cuanto aparece también en un texto aparentemente de grandes dificultades para su comprensión en cuanto a la lectura. Para Rancière, a través del personaje que él maneja ahí, que es Joseph Jacotot, él considera, ¿no?, que hay que irse despojando de esta actitud o de esta tendencia hacia la explicación. El ser humano puede desde su propia inteligencia comprender, interpretar adecuadamente lo que varios planos de la propia realidad nos ofrecen, ¿no? Evitar precisamente al mayor nivel posible estas cuestiones del arriba y el abajo, ¿no?, o del encima y del que está, o del superior y el inferior, visualizando casi siempre a nuestros alumnos como seres inferiores, como seres no capaces para la comprensión y para el manejo por cuenta propia
de cuestiones cognitivas, de cuestiones también académicas, de cuestiones que tienen que ver pues precisamente con los procesos de su formación. Yo creo que este es un muy buen ejemplo, ¿no?, de lo que nos invita de alguna manera, incluso también nos desafía a pensar qué es lo que estamos haciendo en el margen de la actividad educativa, y lo mismo de sus repercusiones o de sus impactos a nivel de la vida social. Sí, bueno, sí, yo hablaba de la modernidad y lo que a veces creemos que es la modernidad y el juego interpretativo en que nos ha metido esta idea de la modernidad, y efectivamente pues no, la ciencia ha contribuido bastante, ha tenido también sus momentos negros, que ya, donde por ejemplo en Auschwitz hacían experimentos con niños, o cómo hacer más rentable. Yo creo que muchos de los abusos en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, fue donde encontramos a muchas cuestiones que tienen un interés científico, pero dentro del esquema eficientista, para garantizar beneficios a los ricos, pero no a la humanidad. Entonces es importante no regresar, porque es pelear el espacio de lo social. Y pelear los espacios sociales de las necesidades sociales. Y las necesidades sociales, esas necesidades de convivencia, esas necesidades de sustentabilidad, de mantener el ambiente, esas necesidades de reapropiarse de la palabra y de reapropiarse del pensamiento, porque llega un momento en que también dijeron, bueno, pues necesitamos gente que barra y necesitamos una división de trabajo, y sí, el mundo es tan complejo que requiere pues alguien que dé noticias, que requiere alguien que esté sacando minas para poder utilizar los metales, que requiere alguien que esté cultivando. Entonces hay una división de trabajo muy amplia que se ha venido desarrollando históricamente, pero también se quiso naturalizar las estratificaciones laborales o el conocimiento en términos de clase. Entonces querían que unos piensen, otros trabajen y que se mantenga de manera natural, y claro, eso busquen la manera de beneficiar a los que tienen el poder, o la cuestión de los ricos. Y la educación, entonces, quiero señalar, tiene que ver con las necesidades sociales, que son fundamentales, y sí tienen que ver con el mercado laboral, pero el mercado laboral no es un mundo aparte, tiene que ver con la sociedad. Lo fragmentaron como para darle cierta exclusividad, pero no lo articularon en términos de que es parte de la sociedad tiene que trabajar, funcionar y demás. Ahora, esta es la cuestión de la reproducción, y es un tema que fue muy importante en los años 60, 70, y que la esbozó, bueno, Marx había esbozado ya algunas cuestiones de la reproducción ideológica, la reproducción cultural, que es importante. También Gramsci había hecho un trabajo muy importante del papel de la cultura en la sociedad y en la emancipación de los sujetos. Y pues, Luis Althusser, que ha sido muy vituperiado, pero no, a mí se me hace me sigue siendo muy interesante, porque en el planteamiento de los aparatos ideológicos del Estado, en su libro, lo que va platicando es la reproducción social. Dice, no necesitamos un sistema donde solamente se produzca una vez, se requiere reproducir varias veces. Y entonces entra las cuestiones jurídicas y después entra la cuestión cultural. Entonces no basta que el trabajador, sino necesita mover máquinas, leer instrumentos, hacer cuentas, y empieza a plantear la subordinación del trabajo, el papel de la subordinación en la educación. Entonces, enseñar a unos para que manden, cómo es esa educación para que la gente mande, cómo es esa educación para que la gente obedezca, en qué consiste esa educación. Y entonces hay una serie de corrientes críticas muy, muy importantes
que también me gustaría ver si podemos ir esbozando algunas. Brunet y Morel hacen un trabajo muy importante de ellos y una recapitulación, ¿no? de las distintas corrientes. Voy a señalar alguna de ellas, ya platiqué de los planteamientos que hace Luis Althusser, y no es la educación entre el maestro y el alumno, ya tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la reproducción social, para que la sociedad se mantenga, y tiene que ver con aparatos ideológicos. Entonces está la iglesia, que a través de la educación informal ahora, que fue formal en mucho tiempo, en otra época, está la familia, que también juega un papel de reproductor de la sociedad, está la escuela, que es ahorita el centro de atención de nuestra plática y de los contenidos, y la discusión que hay de cómo vas a formar, con qué instrumentos vas a hacer el currículum, con qué instrumentos vas a hacer para que este alumno piense, actúe, haga de esta manera. Y está otros ámbitos, los clubs, los medios de comunicación, están, sí, que te mantienen en este grado de situación de cohesión, de articulación entre pensamiento y acción. Bueno, esto fue un planteamiento de los 60, 70. No sé si quieres platicar al respecto algo. Sí, bueno, Althusser sí se caracterizó por eso, ¿no? Precisamente Rancière pertenecía al equipo de colaboradores, de investigadores que se organizaron en torno de este célebre personaje francés. Hay gente, ¿no?, que no comparte precisamente este enfoque de visualizar a la escuela, a las instituciones educativas, como aparatos exclusivamente ideológicos del Estado. Tú hablabas de Gramsci hace un momento, ¿no? Yo creo que en Gramsci podríamos tener una especie de contraejemplo de esta línea de percibir o de visualizar a las instituciones educativas como aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Él, con el planteamiento de la teoría de la hegemonía, precisamente visualiza también otra posibilidad en cuanto a las instituciones educativas, no meramente como centros reproductores de la ideología, como centros reproductores también de las costumbres o de los hábitos que están articulados en una vida social capitalista. Lo mismo podríamos recuperar actualmente lo que se ubica en el margen de la pedagogía crítica, ¿no? Particularmente con Henry Giraud, un sociólogo norteamericano que plantea y que propone que las instituciones educativas, dada su complejidad, hay que captarlas o hay que entenderlas también como formas de resistencia a las, digamos, a los ecos o a las resonancias del poder que se tiene en la vida capitalista. Creo yo, ¿no? A mí me parece que sí, Althusser es sumamente digno de estudiarse, de ser leído, pero también visualizar esta posibilidad de las instituciones o de las instancias educativas como centros de resistencia, nuevamente, ¿no? Dada el carácter complejo de las mismas. Resistir al poder, no nada más al poder que se está de alguna manera instrumentando en estos centros de educación, sino al poder a nivel de toda la vida social. Yo creo que hay muchos ejemplos, Ricardo, en esto, en este aporte o en este apunte de Giraud, ¿no? De rescatar estas cuestiones de resistencia, y no resistencia a la manera de ofrecer a la violencia que de alguna manera se instrumenta a partir de las actividades en el marco educativo, con otra violencia, no sino para Giraud es de alguna manera trabajar por otra forma de entender las relaciones tanto a nivel de las instituciones educativas como también de la propia vida social. Hablaba yo de ejemplos, ¿no? Tal vez uno de ellos sea la experiencia del 68 aquí en nuestro país.
Allí se vive toda una especie de prácticas comunicativas, de prácticas dialógicas. Tú hablabas también de la democracia. Ahí a mí me parece que hubo una de las mejores formas de expresión democrática que podamos haber vivido aquí en el país. Yo creo que una de las mejores, si no, tal vez la mejor. Sí, 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 claro, se fue un punto de discusión, pero también lo fue Foucault, Sí. en los sistemas disciplinarios, ¿no? Entonces, en el de libro de vigilar y castigar se me hace muy interesante, ¿no? Como, pero eso es importante porque ya como objeto de análisis educativo, el cuestionamiento que se plantea en la disciplina, en el pararte, en el formarte, en el sentarte, en el mantener el orden para que en las cuestiones milimétricas que después pasan al currículum para poder hacer los diseños más idóneos en el término de dominación, ¿no? Entonces, ahí yo creo que Foucault, con vigilar y castigar y con otro, la hermenéutica del yo, permite, y sobre la microfísica del poder sobre todo, te va platicando cómo minuciosamente se va preparando a los sujetos, cómo se estandariza, y cae muy bien en una época en que el taylorismo educativo, piensa en la educación en masa, ¿no? Cómo vas a producir el producto, cómo vas a medir su nivel de calidad, cómo vas a ver si cumple con el perfil del diseño del producto. Entonces, cómo se vino toda una ingeniería industrial, la ingeniería educativa, y los conductistas y todos empiezan a hacer operaciones muy analíticas y donde al final te podrían decir, este es el producto educativo, aquí está confirmado, ahí está el perfil del sujeto que queremos, para lo que lo necesitamos. Entonces sí está Foucault y está Althusser en este debate. Hay distintas corrientes efectivamente, y quiero abordar a Bernstein. Bernstein empieza a ver que sí, de verdad que sí es importante entender la cultura y entender la educación. Entonces, ¿en qué momento se induce? ¿En qué momento se invita? ¿En qué momento se apela al sujeto? ¿En qué momento no? Se conduce, se transforma, cuáles son las fuerzas que se van teniendo en los procesos educativos y que funcionalistamente no los ves, ¿no? Que dices, qué bueno, mi hijo ya salió de prepa, tuvo su título y le aplaudieron, le aventaron los ribetes, los birretes, ya, no, espérense, es importante ver la educación porque es fundamental. Entonces, ¿qué queremos? Queremos hombres libres, hombres que piensen por sí mismos, hombres que estén de acuerdo a las situaciones de los problemas y puedan resolver problemas, valga la redundancia, en momentos determinados, hombres que permitan escuchar y tener empatía y poder trabajar en equipo y no diseñarlos como ensambles solamente, piezas de especialidades. Bueno, entonces Bernstein lo que hace, empieza a preguntarse algo que es muy importante, los códigos. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos un rezago educativo muy fuerte en México y en Guanajuato, fuertísimo, no es menor, es fuerte. Tenemos un nivel de alfabetismo que ya ha sido mejorado históricamente, es decir, ha sido minorizado. Pero la cuestión del rezago de la educación básica está muy fuerte, sobre todo en las comunidades rurales. También hay rezago educativo en las cuestiones urbanas. Y entonces, pues esta gente va a tener problemas porque ¿qué es lo que va a hacer? Y entonces, con relación a la pobreza, ¿cómo va a sobrevivir? Y
La otra preocupación un poquito más profunda es la educación te permite tener un grupo de conocimientos y también de creencias, y también de otras formas de representación simbólica. Entonces hay creencias, conocimientos, todo eso es algo complejo, y te permite distinguir. Entonces, en medida que no se estudia, por ahí va la línea de Bernstein, no decodificas ese universo. Entonces es un mundo complejo, y en medida que lo estudiamos, pues tenemos taxonomías, clasificaciones, formas de nombrar. Y entonces el conocimiento no es algo que se da y se ilumina como se pensaba en el medievo, o sea, sino el conocimiento es un proceso de construcción en una interacción dialéctica con la subjetividad para poder nombrar y las cosas que tienen los elementos que van teniendo los distintos objetos de estudio en ese universo complejo. Y entonces el pistilo, las hojas, las flores, el tallo, el universo, el cosmos, el mar, los componentes del mar, la física, la química. Es un mundo, los enciclopedistas están fascinados en ese mundo que se está descubriendo y que es muy amplio y que se trataba de dominar y que requiere especializaciones de investigaciones para abordar de manera analítica cada punto, cada organismo, cada cuerpo, cada objeto, cada sistema dentro del universo. Y es interesante porque cuando tú vas a la escuela, y a ciertas escuelas también voy a aclarar, te permiten entender, ir comprendiendo esa complejidad. Sin embargo, en esa complejidad también hay usos técnicos que habría que sospechar un poco. Y voy a hacer un comentario. En la época de Fox llegaron los empresarios, bueno, ya habían llegado desde hace mucho, pero empezaron a subir, ya lo había dicho James Petra en los años 80, que era muy interesante saber cómo los empresarios que antes estaban exclusivamente en sus empresas pasan al mundo público y quieren empezar a ser políticos y demás. Y se empieza a hablar en un lenguaje de manager, de empresario, de empresa. Y entonces yo me acuerdo que en las discusiones políticas o con los viejos políticos que estaban más preocupados por el welfare state, por el estado benefactor y todo lo demás, empiezan a hablarles de calidad, empiezan a hablarles de competitividad, empiezan a hablarles de estrategia y los dejaban fuera. Y entonces, ¿qué es este grupo este cuerpo de denominaciones conceptuales para señalar las cosas? Son muy distintas del mundo que uno ve. Y eso vemos en muchas de las escuelas económicas que llegan y tienen un lenguaje para definir las cosas, pero muchas veces son lenguaje, ¿cómo se llama? Eufemismos técnicos para decir de otra manera las cosas. Y parecía que es un cuerpo de conocimientos. No, solamente es un cuerpo de conocimientos. Y estoy cuestionando aquí precisamente al management y a esta idea de clasificar las cosas y de representar las cosas, que parecía que estaban viendo otras cosas que desde una óptica pues las otras gentes no las alcanzaban a ver, pero tiene bastantes de eufemismos y axiomas que no corresponden a ese universo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estoy señalando de que efectivamente el conocimiento te va dando sistemas de pensamiento, formas de entender los objetos, ubicarlos en el universo. Sí, está esa parte que es muy importante y que la ciencia nos ha ayudado mucho a contribuir a través del lenguaje y de los conceptos para hablar muy particularmente de cada cosa de manera apropiada y de manera racional y lógica. Pero también aquí estoy planteando que hay eufemismos técnicos que a veces la tecnocracia en las ciencias políticas, en las ciencias administrativas, en la economía, hacen
abstracciones de un mundo donde lo representan, pero tiene una serie de implicaciones que, por eso en términos de eufemismo, ideológicas, donde hay una representación parcial y que no están refiriéndose a otro mundo, sino están sesgando formas de interpretar ese mundo, donde la complejidad, no tocamos las cuestiones de la lucha o de las desigualdades sociales, por ejemplo, en el lenguaje del manager. Entonces, esto quería hacer, y Bernstein entiende esta parte y señala la importancia de la conceptualización, de la síntesis, de los análisis que se van dando y de la ceguera que se genera a veces al no poder acceder a niveles de conocimiento superior. Sí, en esto que tú acabas de comentar, Ricardo, yo creo que es uno de los factores de gran, digamos, de gran relevancia y de gran importancia en cómo aparece configurada la vida social, los marcos conceptuales, los esquemas de pensamiento, que muchas veces, ¿no? Esta injerencia amplia de la razón instrumental ha articulado o ha estructurado todo un orden donde solo los especialistas tienen cabida, ¿no? Y donde los simples mortales como nosotros aparecemos excluidos. El plano de la política, bueno, hay que dejárselo a los políticos, ¿no? A los tecnócratas que saben de administración de la cosa pública. El plano de las cuestiones de industria también hay que dejárselo a los especialistas, y así sucesivamente, ¿no? Y nuevamente aquí me parece a mí que hay un concepto muy, muy sesgado de lo que es el conocimiento, porque se piensa que el conocimiento solo tiene que ver de manera exclusiva con las cuestiones científicas, ¿no? Y con las cuestiones de que las cuestiones más bien derivadas de la ciencia, ¿no? La técnica, lo mismo también la tecnología. ¿Y qué pasa con las cuestiones de los saberes que proceden, por ejemplo, de los relatos, de las narraciones míticas, ¿no? Con una sobrecarga de significados, de significaciones y de grandes simbolizaciones? Muy al contrario, ¿no? Estoy refiriendo a la diferencia que existe entre los signos y la simbolización, ¿no? Baudrillard habla muy bien de esta diferencia. El signo parece ser que es lo material, el signo sin ninguna carga significativa, y el símbolo, por el contrario. Las representaciones en esta situación que tú hablabas de la decodificación, muchas veces no nos impide a nosotros entender ampliamente estas cuestiones de saberes, de conocimientos, incluso de los valores también que tienen las creencias, ¿no? Porque pareciera ser que estamos nosotros exclusivamente supeditados a los valores que hemos tejido a partir del conocimiento científico, sin que nuevamente no lo demeritemos, lo desvaloremos, ¿no? La ciencia es fundamental, es indispensable para toda forma de vida social, sobre todo en los tiempos que corren. Sin embargo, este sesgamiento de darle el valor exclusivo al conocimiento, al saber científico, ha desacreditado o incluso ha dado en sustituir muchos otros tipos de conocimiento, muchos otros tipos de saber que también tienen una gran valía, ¿no? Dada esto que acababa yo de comentar hace un momento, dada su amplia, su amplia capacidad de referencia para las realidades con las cuales nosotros nos entendemos, en las cuales también nos estamos entendiendo, y lo mismo también para la posibilidad de organizar, para la posibilidad también de articular
formas de vida pertinentes, formas de vida plausibles, interhumanas. Sí, ahí Levi-Strauss hizo un ejercicio muy importante donde pues, estaba el debate epistemológico. Sí. Y a veces el debate epistemológico es eurocentrista y también anglocentrista, donde todos los saberes quedaron fuera y nada más tienen cabida por el nivel de rigurosidad y el proceso epistemológico de cómo se construye el conocimiento. Este es todo un debate, ojalá lo volvamos, claro. Lo quiero volver a retomar en otro momento. Quiero seguir platicando de la educación. Viene otra corriente que se llama la nueva sociología educativa. Y fíjate que fue muy interesante porque pues viene la parte de la subjetividad. Se le había dado mucho peso anteriormente, fuera de la educación tradicional, a los esquemas conductistas. Pero entonces empieza a haber la cuestión de la subjetividad y el análisis de la subjetividad. Entonces están los etnometodólogos, Garfinkel, está Chicorel, y empiezan a hacer estudios sobre la subjetividad. Pero también vino críticas porque Herbert Mead, en el interaccionismo simbólico, tú puedes hacer un análisis de cómo un niño va aprendiendo y cómo van interviniendo los papás, los otros niños y demás, pero están olvidando el contexto social y político de la educación. Entonces la crítica que se le hace que es una corriente muy, muy importante, y claro, muchas de las formas metodológicas nuevas se las damos a la nueva sociología de la educación, se retoma de ahí y me da mucho gusto porque nos nutrieron, pero se quedan a un nivel descriptivo sin educar, sin ver el contexto de qué es lo que está pasando con los actores y los sentidos de los actores sobre todo. Entonces hacen excelentes descripciones a un nivel, pero no hacen la síntesis de lo que está pasando culturalmente, políticamente, en términos de las cuestiones. Sin embargo, retoman al sujeto como el objeto de estudio, al sujeto objeto de estudio, para poder ir viendo la percepción, el sentido. A mí me gustó mucho en términos, por ejemplo, algo que hay de la educación significativa, es precisamente cuando tú descubres, cuando tú exploras, cuando te asombras, la capacidad de asombro en el conocimiento. Entonces eso fue parte de esta contribución. Y viene alguien que se llama Paul Willis, que también contribuye y es muy interesante. Fíjate, Paul Willis hace etnografía, me gustó mucho. Entonces, Paul Willis, bajo un paradigma en términos de subordinación, quiere ver por qué hay deserción, por qué, y sobre todo, principalmente son en las clases trabajadoras. Ya Bourdieu y Passeron habían hecho bastantes elementos con referencia a estas cuestiones, y entonces él empieza a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y se mete a vivir con ellos, interactúa con ellos, claro, pues buscando no el protagonismo, sino estar en investigación más naturalista, conviviendo, viendo cuáles son sus lógicas y todo. Y encuentra cosas muy importantes, encuentra cosas que ya no tienen que ver con el contenido, no tiene que ver precisamente con el currículum, que no tiene que ver con el conocimiento, sino es el actor y las condiciones del actor. Y el actor y las condiciones del actor, que en una sociedad de clases, es de que muchos de los estudiantes pobres no tenían la cultura, el capital cultural del grupo de conocimientos de las clases medias o de las clases altas. Entonces, cuando entran a estos sistemas, pues chocan, empiezan a sentirse incómodos por la exigencia disciplinaria,
por los referentes, los acervos culturales, que les preguntan que si saben de esto, que si saben del otro, y no lo saben. Y no lo saben porque pues en su casa no lo leen, no lo escuchan. Sí, su situación existencial, sí. Y sin embargo, la cuestión de las otras clases, pues sí es normal que ya cuando hablan de pintura, cuando hablan de música, cuando hablan de la física, de la química, hay ciertos elementos que no son tan ajenos, y entonces al no tener estos acervos chocan, se sienten incómodos y les molesta mucho estas formas de exhibirlos, estas formas de sentirse sin las armas suficientes en ese campo social para poderse defender o para poderse apropiar. Y entonces el espacio alterno, el espacio de resistencia, el aislamiento o la fuga, o que se van mejor a cosas que tienen que ver más con ellos, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el esfuerzo, que tienen que ver con el trabajo, y repudian ese mundo. Willis hizo un trabajo que se me hace muy sorprendente, porque pocas veces a veces reflexionamos por qué hay deserción. Claro, hay deserción económica y generalmente a veces se queda ese nivel de reflexión en la deserción económica, pero no en la deserción simbólica del capital cultural, donde te sientes incómodo, puedes ser objeto de burla, ser el burro que te están repitiendo y que después dices, sí, pues es que nosotros los burros, y hay una rebeldía, y entonces él hace el seguimiento a esa rebeldía de cierta sensación de libertad, ¿no? Pienso en dos películas, una Fresa, Melodic, donde hay un momento, porque me tocó verla, donde hay un momento en que también rompe con la escuela y hay una sensación de libertad. Y también la de Wall, la de Pink Floyd, hay un momento en que hay una anarquía contra la institución y empiezan los chavos a quemar los libros, a quemar, a romper las sillas, pero no es el quemar las sillas o el quemar los libros ese acto fascista de censurar, sino es un acto que permite rebelarse ante una opresión disciplinaria que se concibe en la educación y solamente así la educación. Y gracias a eso también ha permitido buscar otras didácticas, otras formas de enseñanza, claro, otras formas de apelar al sujeto. Bueno, allí el que tiene mucho que decir, ahorita no lo va a decir Nico, con esas formas, ¿no? Entonces, creo que esta contribución que hace este autor nos permite explorar ese mundo donde las clases bajas están siendo excluidas, se sienten incómodas, buscan espacios alternos y terminan por decir, no, yo no estoy hecho para el estudio. Sí, Ricardo, incluso todos estos aportes teóricos, ¿no?, de estos autores que pertenecen al campo de Occidente, al campo europeo, al campo norteamericano o al campo de los países, ¿no?, desarrollados, no deben ser de alguna manera desestimadas, ¿no?, ni mucho menos. Hay que profundizar mucho en el análisis, en el estudio de estas contribuciones que generosamente muchos de esos autores han llevado a cabo. Yo quisiera hablar aquí de un esquema nuestro, un esquema de pensamiento que tenemos muy arraigado, que tenemos ya, yo creo que muy elaborado, y por esta elaboración tendiera a explicarse este arraigo, ¿no? Esta distinción nuestra entre la lógica con la cual pensamos, ¿no?, que es una cuestión muy bien denunciada por Carlos Lenkersdorf, este gran estudioso y también gran compañero del mundo indígena en nuestro país. La lógica con la cual nosotros pensamos, articulamos, estructuramos nuestro modo de pensar, pues vemos que todo aquello que aparece fuera del campo nuestro pues es un objeto, ¿no? Objeto, una silla, una cámara, un asiento, un libro, incluso los mismos semejantes,
la otredad humana nuestra, ¿no? También terminamos reduciéndolo a la condición de objeto. Me parece que esto es lo que se debe trabajar ampliamente también en el campo educativo, en los diferentes centros, espacios de trabajo. Realizar tareas, realizar actividades, esto que los normalistas entienden como estrategias de trabajo para el aprendizaje, que tú bien señalabas, un aprendizaje significativo, que pudiera de alguna manera, ¿no?, revertir toda esta, y revirtiendo, ¿no?, toda esta forma de concebir a lo que nos es exterior a nosotros, ¿no? Entendernos que todos somos sujetos. Esto yo creo que es una de las bases o uno de los sustentos fundamentales. Es capaz tanto la persona, la compañera que toma la escoba, que hace la limpieza, de pensar, tiene una inteligencia propia, tiene también posibilidades de decisión y tiene también posibilidades de conocimientos, ¿no? Entender que estas posibilidades son siempre abiertas, que no por el hecho de que una persona se dedique a una actividad agrícola es menos que nosotros, ¿no?, que somos parte de los centros académicos o que somos parte de instituciones educativas o que hemos tenido también la posibilidad de formarnos académicamente a niveles de grado y a niveles también de posgrado. Toda la gente, yo aquí recuperaría también ampliamente este aporte de Rancière, ¿no? Entender que la educación debe servir para la emancipación, no para el atontamiento. Y esto a lo que tú te referías hace un momento, pues son prácticas precisamente, ¿no?, de reproducción de formas de atontamiento. Aquel es ignorante, aquel porque procede del campo, aquel porque procede de un medio rural, es menos que nosotros. Entonces ahí también se debe de alguna manera establecer una preocupación fundamental en la actividad educativa por promover otra forma de conciencia, por promover otra forma de pensamiento y otros esquemas también que nos permitan de alguna manera visualizar de forma diferente este mundo jerarquizado, este mundo donde se practica continuamente la inclusión, la exclusión o formas de dominio y también de subordinación, ¿no? Entender una cuestión que a mí me parece sumamente elemental, ¿no? Al lado mío tengo un ser humano, con igual inteligencia que la mía, tal vez con un marco conceptual diferente, tal vez también con formas de pensar, de concebir la realidad diferente, pero eso no lo hace inferior a mí. Sí, el otro sujeto que quiero platicar y que vamos a ir siguiendo platicando es Apple. Entonces Apple retoma el currículum, desmonta el currículum, ya habían... Es que en el lenguaje es muy importante, entonces el currículum es esa vertiente que, sí, que lo desarrolló Taylor y otra serie de gentes, de ver el procedimiento de la educación más milimétricamente, ¿no? Y que hay una serie de condicionamientos y contradicciones sociales. Entonces, la oportunidad de la educación, hablaba Apple de la oportunidad de educación, o el currículum de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y entonces hacer público. Ya no es un problema de especialistas técnicos, la educación. El problema de la educación es un problema social, tiene que estar a la vista, de todos, y tiene que haber escrutinio público de qué es lo que está haciendo y democrático en términos de qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, y entonces esta preocupación de jerarquizarla en términos de una acción civil, una acción importante política y un ejercicio democrático. Entonces, está en el currículum los puntos, ya hay, en este momento ya hay formas distintas de dar clase, está el seminario, está el taller, está la clase magistral, está el laboratorio. Hay formas de darle pertinencia a la enseñanza
porque biología tiene una historia en la ciencia de cómo se ha venido dando en términos de construyendo y también de instruyendo en cómo se va transmitiendo, cómo se hace más fácil, cómo se hace síntesis de las tablas periódicas, de muchas otras cosas. Entonces esto es importante, ya el currículum es ese universo analítico, pero social, democrático, donde permite ir viendo las distintas acciones, las distintas prácticas de los sujetos. Y Freire, indudablemente, Freire claro, es una contrarrevolución, pero que ha venido a enriquecer muy bien con muchos de los planteamientos que ha señalado. Por eso le decía a Nico, que lo ha venido señalando, ¿no? El diálogo de saberes, no las jerarquías y demás. Pero bueno, como el proceso educativo les dan una finitud para poder, o sea, tiene un tiempo para poderse establecer, que son 6 años primaria, 3 años secundaria, entonces hay un tiempo para cursar en una línea de procesos, ¿no? Entonces allá el currículum también está esa línea del tiempo, están esas operaciones que se abren, ya no se dejan solamente, como se señaló, a los grandes diseñadores técnicos, sino es una cuestión que tenemos que estar observando qué es lo que le está enseñando y no una producción en serie y de masa con los sujetos, y donde Freire lo retoman, viene a restablecer esa oportunidad de conocer al sujeto, de conocer su situación y de reivindicarlo, de retomar en esas materias, en esas materias, en esos seminarios, en esos talleres donde está el problema, se abre esa discusión y los alumnos y los profesores empiecen a platicar, empiecen a reflexionar, empiecen a dialogar y a sugerir ciertas propuestas, ¿no? Entonces, Apple en eso es muy rico, Sí. contribuye, hace visible ese espacio, lo retoma, lo democratiza, y yo me quedé pensando también, acaban de pasar en estos días el documental de Ayotzinapa que apoyó Del Toro, y hay una parte muy bonita donde los estudiantes están en el campo, están todos tomando, me imagino que son agrónomos, están tomando medidas, están viendo, pero de manera colectiva, y está un maestro con ellos y están platicando, y ellos no están echando chorcha, echando relajo, no poniendo atención, dispersos, no, todos están muy atentos. Cuando yo veo esa escena y después veo la escena donde ellos participan conscientemente en la parte política, recuerdo que hay varios planteamientos que quedaron los Salinas y esta política educativa de borrar lo que es la escuela de masas, lo que son las experiencias de la educación popular de Oaxaca. Las normales rurales. Las normales rurales, que era esto, que en esta normal estábamos viendo la conciencia política y la conciencia técnica que tiene que ver, y que nosotros hemos olvidado o se nos ha olvidado olvidar, como las experiencias propias mexicanas de volver a reconstruir, de preocupaciones natas, ¿no? Claro que escuela de rojillos y todo esto, y así termina y se ideologiza un proyecto educativo que hay. Nico ha de saber muchas cosas, ojalá nos pudieras esbozar varias de estas experiencias. Sí, sobre esto, Ricardo, bueno, yo en mi formación estuve relativamente cercano, no de manera cercana abiertamente, con la normal rural de Tiripetío, cerca de la ciudad de Morelia.
Y sí, esta experiencia que tú acabas de relatar en relación con Ayotzinapa, pues ahí es una práctica casi casi cotidiana, ¿no? Donde no se olvida que la formación normalista tiene que ver también con otro tipo de actividades, no es meramente una formación en términos de conocimientos para realizar la tarea exclusiva de un docente en una formación, en un nivel de educación básica, ¿no? También hay un compromiso hacia la comunidad, hay un compromiso también de carácter político, porque se entiende y estos jóvenes han entendido, digamos, de manera muy clara el cómo, de alguna forma, los grandes problemas de la vida social tienen que ver con una estructura también de carácter social, un orden, un ordenamiento social que parece ser, ¿no?, que está estructurado precisamente para estos distanciamientos entre la riqueza y la pobreza. Estos distanciamientos también entre quienes saben y quienes no saben. O estos distanciamientos entre hombres y mujeres, entre ejecutivos y operarios directos. Todo esto son esquemas con los cuales esta gente ha tenido que, de alguna manera, que remar contracorriente, ¿no? Porque no nada más se oponen las formas oficiales de la actividad educativa también oficial, ¿no? Varia gente de la propia vida social nuestra, tú hablabas claramente, ¿no? Los peyorativos, ahí son puros rojos, ahí son puros revoltosos. No, nada que ver con ello, ¿no? La relación docentes-alumnos ahí es una relación de colaboración, es una relación también cooperativa, es una relación dialógica, comunicativa y en gran medida también horizontal, ¿no?, donde tiende en amplia forma a anularse este verticalismo con el que nosotros entendemos nuestras diferentes formas de vincularnos con los semejantes, ¿no?, particularmente también en la actividad que desplegamos en las escuelas, que desplegamos también en las aulas. Mis alumnos pues son inferiores, ¿no? Yo soy portador del conocimiento, mi conocimiento lo voy a depositar en ellos, las experiencias de ellos a mí no me sirven cuando deberían servirme. Esta es la lógica con la cual, el razonamiento con el cual pensamos estas formas de relación. No hemos sido de alguna forma aptos, capaces para entendernos de una manera diferente, ¿no? Y creo yo que el caso de Ayotzinapa, el caso de todas las normales rurales en el país, nos dan este ejemplo, nos dan esta gran ilustración que deberíamos nosotros retomar y repensar a la altura también de su relevancia. Y desde luego, ¿no?, aquí entender que no puede haber una actividad educativa estrictamente como tal, sino está sustentada en las cuestiones dialógicas comunicativas. Freire llegó a entender perfectamente esto, ¿no? En una de sus últimas obras, él señalaba que en su experiencia, si mal no recuerdo en Chile, un grupo de campesinos le decían, ¿saben qué? Nosotros pues no debemos hablar, es usted el que conoce, es usted el que sabe, es usted el que debe hablar aquí. A ver, espérenme, ustedes saben cosas que yo no sé, entonces vamos a intercambiar y vamos a hacer una especie de concurso. Yo voy a hablar sobre cuestiones que yo conozco y ustedes van a hablar sobre cuestiones que yo desconozco, ¿no? Entonces, aquí está este diagrama. Vamos a suponer que estamos jugando un partido de fútbol. A ver, ahí les va la pregunta mía. Ya les da una pregunta que tiene que ver, pues, ¿no?, con cuestiones de la experiencia docente pedagógica de Freire. Obviamente ellos no la responden, pero después dicen, a ver, ustedes pregúntenme a mí. Y le van dando toda una serie de elementos sobre lo que ellos conocen, sobre lo que ellos practican, sobre lo que ellos viven a diario. Al final de cuentas el partido se empata. Ya ven como si conocen y que también ustedes pueden hablar. Sí. Ese es el meollo de esto, ¿no? Sí.
Sí, de ir construyendo. Sí. Y fíjate que, bueno, yo estoy muy preocupado porque, por muchas cosas. Claro, no es el caso de Ayotzinapa, pues es demasiado triste. Sí. Y el caso se te ha hecho igual, o sea, parece Igual. que nomás terminamos en masacre. Pero yo creo que hay que retomar y la mejor forma de reivindicar es precisamente con este tipo de proyectos. Me preocupa algo. Hay una asociación que tiene, un grupo de asociaciones que han estado promoviendo que no se haga la reforma educativa y que se retome el examen PISA. El examen PISA es interesante, nos habla de la capacidad de comprensión, de los niveles de abstracción matemáticos, nos habla, bueno, pues de ciertos elementos. Y cuando Nico señala el rollo de instrumentales que fragmentamos, y sí, son instrumentos, si tú quieres ver las matemáticas, pues es un instrumento, las matemáticas. Si tú quieres saber capacidad de comprensión, la capacidad de comprensión es un instrumento. Pero creo que, bueno, que este instrumento, el instrumento PISA, no ha permitido pensar de manera integral la síntesis del conocimiento. Yo sé que es difícil, pero yo pienso que en las nuevas formas y en las nuevas propuestas educativas y sistémicas en general, es tratar de ver el sistema de comprensión, no instrumental, no fragmentación, no estancos, no solamente parcialidades para decir, bueno, es que en Europa Francia está a nivel de matemáticas, y ese es el promedio de Francia, y ese es el promedio de Holanda, y ese es el promedio, y México siempre por abajo, y ya subimos un poquito, ya bajamos, y que por eso toda la reforma laboral. Pero yo digo es truculento, ¿no? Sin satanizarlo, es truculento que sigamos pensando en esta forma de evaluación fragmental y que luego te ponen con el cronómetro a que cumplas esas cosas y que no estés pensando en estas propuestas de integralidad donde el conocimiento tiene que ver con el medio. Eso no lo miden, claro. Eso no lo reflexionan. El conocimiento tiene que ver con la convivencia. El conocimiento tiene que ver con el reconocimiento de los propios y de la alteridad, sí, y de las múltiples alteridades que hay. Y eso, y el conocimiento tiene que ver con el cosmos, claro, con la creatividad y todo, y eso no está, sigue siendo instrumental, fragmentado, claro, sesgado. A ver, así me gustaría que cerráramos con este grupo de reflexiones. Sí, entonces, yo creo que nuevamente, ¿no? Habría aquí que recurrir a Freire. Dadas las situaciones existenciales diferentes, a mí me parece que es inoportuno instrumentar un patrón uniforme para realidades europeas, para realidades africanas, para realidades latinoamericanas o para otro tipo de realidades. Si entendemos, por ejemplo, que en el marco de nuestro país somos portadores de diferentes expresiones culturales, pues ¿cómo poder entender, Ricardo, esto de que, bueno, todo tiene que ser igual, todo tiene que ser uniforme? Las matemáticas tienen que regir por aquí y en todos lados. Sí, en eso tal vez pudiéramos estar de acuerdo, ¿no? Pero el entendernos unos con otros, el visualizarnos unos con otros, supone precisamente, ¿no?, la disposición al intercambio, aprender del otro y enseñar yo también al otro. No puedo yo de alguna manera imponer mi criterio, mi punto de vista, lo que yo puedo entender como lo más oportuno, como lo más pertinente, ¿no? Sobre las realidades nuestras, sobre las situaciones en las cuales nos movemos cada uno de nosotros. Hace un momento, cuando hablabas tú de los niños que son incorporados del medio rural al medio citadino, que son objetos de burla, que son objetos de exclusión, que son objetos de marginación casi radical, ¿no? Hay que entender las situaciones de otra manera, ¿no? Visualizarnos también de una forma diferente. El margen colaborativo que nos ofrecen, o las posibilidades colaborativas que nos ofrecen los distintos espacios de vida social, yo pienso que son cuestiones de oportunidad
precisamente para tratar de elaborar, para tratar también de constituir, de construir nuevas formas de visibilidad nuestra, nuevos campos de visión para visualizarnos también de una manera diferente, ¿no? Más allá del propio instrumentalismo, más allá también de las formas que fragmentan ampliamente las posibilidades educativas. Yo quisiera aludir, no sé si te parezca oportuno, a una nueva forma, bueno, nueva en cuanto a su aplicación apenas reciente en varios medios en diferentes países, pero ya también vieja, ¿no? Esta pedagogía se ensaya por primera vez en 1919 en Alemania. Me refiero a la pedagogía Waldorf. Ahí no hay un seguimiento estricto de una estructura, de un orden curricular. La base de esta educación es el arte, porque esta gente ha entendido que las expresiones artísticas ayudan, son un apoyo considerable para el despliegue de la sensibilidad de los seres humanos, para entenderse en términos de reciprocidad, ¿no? Para entenderse en términos de intercambio, para esto que tú comentabas hace un momento, que es una cuestión fundamental, indispensable para cualquier forma de vida social humana. La creatividad, a partir de la cual se puede dar respuesta a los problemas, muchas veces medianos, pequeños o grandes problemas que vive esta forma de vida social. A mí me parece, ¿no?, que no hay posibilidad de salir al paso de los grandes problemas que viene planteando la vida contemporánea sin la colaboración, sin entender que sin los demás no soy yo nada, o que soy muy poca cosa, y sin entender también que es necesaria esta forma de intercambio dialógico, de intercambio comunicativo. A la manera en que lo postula, por ejemplo, Enrique Dussel, Leonardo Boff, Boaventura de Sousa Santos, que hablan de la necesidad de descolonizar nuestro pensamiento. Parece ser que la herencia colonial nuestra ha calado de manera tan profunda que seguimos moviéndonos en los planos de individualidad, que seguimos desacreditando, desautorizando a todo aquello que es diferente de nosotros. No terminamos de entender que es necesaria la constitución de nuevas formas de relación interhumana, al margen de cualquier práctica discriminatoria, al margen de cualquier práctica de exclusión o de exclusividad, y al margen también, ¿no?, de cualquier forma de sentirnos superiores hacia los demás. Sí, y yo complementaría pensando en que esta no es esa visión de que se tiene el conocimiento del recipiente y que cae en el sujeto educando, ¿no?, sino que el sujeto educando también parte de necesidades, no como supuesto, sino que al darse la atención, porque va a romper mucha manera la voluntad de saber, promover la voluntad de saber, generar la voluntad, reconocer la voluntad de saber, estimular la voluntad de saber, es fundamental, porque entonces ya no sería el lado activo y el lado pasivo en la educación, sino la búsqueda colectiva podría ser, ¿no? Sé que es muy ambicioso hablar de una reforma educativa total. Yo sé que hay bastantes avances, tenemos a Dridrickson, tenemos a Díaz Barriga, tenemos a muchos autores educativos excelentes que tienen que discutirlo, no solamente sindicatos, ¿no?, y tampoco no solamente los especialistas, pero sí apostaría por algo más integral, no por parcelas, por un saber, y claro, ¿cómo se daría ese saber? He encontrado, claro, tendría que ponerle como otro nombre, o sea, en la educación significativa, emancipatoria, pues para ponerle un tercer elemento, donde los chicos empiezan a sentirse placer por el conocer, placer por involucrarse, el lado lúdico, el lado
el lado donde está la voluntad, pero también donde el placer juega un papel importante. El placer de transformar tu realidad, el placer de colaborar, el compromiso en el placer, la responsabilidad en el placer, donde cuando lo hagamos podemos estar en la esquina o podemos estar en condiciones no muy gratas o infrahumanas, pero nos hace ser sujetos, nos hace ser persona, nos hace ser éticos, nos hace vernos bonitos, estéticos. Sí, claro. La parte colaborativa, la parte donde estamos construyendo, haciendo, colaborando, metiendo el hombro en el trabajo, en el conocimiento. Ojalá podamos llegar a esto. Y sí es importante, por eso se me hacía tan importante traer a ustedes, claro, son puntos de vista, pero creo que hay elementos de fundamento y de reflexión, compartir con ustedes esta entrevista, charla con Nicolás Contreras y su servidor, claro, en el escenario de la reforma educativa. Es muy importante. Bueno, si no hay nada que añadir. Pues nada más agradecer, ¿no? el espacio de la conversación y pues bueno, esperemos también que no sea la última oportunidad para establecer este tipo de charlas, de diálogos, de conversaciones. Gracias. No, pues claro, a la universidad que tiene este espacio. Le agradecemos a nuestra Universidad de Guanajuato y al universo pleno, pues está muy bien. Bueno, pues agradecemos y estamos atentos con otros temas que posteriormente abordaremos, pero que se nos hizo fundamental hacerlo público. Sí. Gracias. Gracias.